Bienvenidos a Reflejos del Infierno. Hoy nos adentramos en otra historia aterradora que no te dejará intacto. Una historia que desafía lo paranormal y nos hará plantearnos drásticamente dónde nos mudamos a vivir. Nunca se sabe qué nos podemos encontrar entre las paredes de nuestra nueva residencia. La Casa de los Susurros. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se alza una mansión oscura y aislada en la colina. Durante generaciones, la gente del pueblo ha evitado la casa, temerosa de las extrañas historias que la rodean. Los susurros en la oscuridad, las luces parpadeando sin razón y las figuras fantasmales que se asoman en las ventanas. Nadie se atreve a acercarse. Nadie. Hasta ahora. Una familia se muda a la mansión con la esperanza de empezar de nuevo, ignorando los horrores que aguardan dentro de sus muros. Lo que comienza como una serie de incidentes extraños pronto se convierte en una pesadilla aterradora. Los susurros, las voces en la oscuridad y la presencia de algo mucho más antiguo y malévolo que cualquier ser humano acechan en cada rincón. ¿Podrán escapar antes de que sea demasiado tarde o serán ellos los próximos en formar parte de la leyenda de la Casa de los Susurros? Había algo en la vieja mansión en la colina. Nadie sabía exactamente qué, pero todos los habitantes del pueblo la evitaban, como si algo invisible los empujara a mantenerse lejos. Nadie había vivido allí por más de unos meses, y aquellos que lo habían intentado nunca hablaban de su experiencia. La casa estaba marcada por rumores, historias y leyendas oscuras, pero entre todas, la más temida era la de los susurros. Se decía que la mansión había sido construida a principios del siglo XIX por un hombre llamado Víctor de Morande, un aristócrata con una extraña obsesión por lo oculto. Cuentan que Víctor pasaba horas encerrado en su estudio, realizando rituales y buscando desesperadamente una forma de contactar con los muertos. Nadie en el pueblo sabía qué era lo que tanto le atraía, pero las personas comenzaban a notar cambios extraños en él. Su salud empezó a deteriorarse, su rostro se volvió pálido como el mármol y sus ojos, alguna vez brillantes, se oscurecieron hasta volverse vacíos. Una noche, en un frenesí de locura, Víctor desapareció. Nadie lo vio salir de la mansión y su cuerpo nunca fue encontrado. La mansión, sin embargo, no quedó vacía por mucho tiempo. Los nuevos inquilinos, una familia que se mudó años después de la desaparición de Víctor, comenzaron a experimentar sucesos extraños. Primero, fueron solo pequeños detalles: puertas que se cerraban solas, murmullos inaudibles por la noche y una sensación de frío inexplicable. Pero pronto, los eventos se intensificaron. Los susurros, que al principio eran solo leves, comenzaron a hacerse más claros, como si alguien estuviera susurrando al oído de los habitantes de la casa. Cada susurro era diferente, pero todos hablaban de lo mismo. «Ayúdame. Déjalos entrar. Te estamos observando». Una tarde, la hija pequeña de la familia, Laura, fue la primera en escuchar claramente lo que parecía una voz humana. Estaba en su habitación, jugando con muñecas, cuando escuchó el susurro provenir de la pared. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego lo oyó de nuevo, más fuerte. Asustada, la niña corrió a contarle a su madre, pero cuando llegaron a la pared no había nada. La madre, preocupada, pensó que era el resultado de un sueño o de un juego de la niña. Sin embargo, por la noche, los susurros se intensificaron. Los padres, incapaces de dormir, intentaron ignorarlos, pero pronto comenzaron a escuchar lo mismo. Susurros apagados, provenientes de todas partes, mezclados con extraños crujidos y golpes que resonaban desde las paredes. Noche tras noche, la situación empeoró. Laura, aterrada, comenzó a hablar de una figura misteriosa que se le aparecía en la oscuridad. Decía que la figura la llamaba, la invitaba a entrar a su habitación, pero cuando lo hacía, la figura se desvanecía en la oscuridad. Con el tiempo, la niña dejó de hablar, pero sus ojos, grandes y vacíos, siempre miraban al vacío, como si estuviera observando algo más allá de lo visible. Una noche, mientras los susurros se volvían insoportables, los padres decidieron abandonar la casa. Pero cuando intentaron salir, la puerta principal no se abrió. Algo o alguien los mantenía atrapados dentro. Los susurros comenzaron a formar palabras. No pueden irse. No pueden irse.
Los muebles comenzaron a moverse por sí mismos, las luces parpadeaban y la temperatura de la casa descendió drásticamente. El aire se llenó de una presencia densa, palpable, que parecía abrazarlos, aprisionarlos. Cada vez que intentaban gritar, las voces en la casa se volvían más intensas, más invasivas. Era como si estuvieran siendo consumidos por la oscuridad misma. Finalmente, el padre, con la desesperación en su rostro, corrió hacia el estudio de Víctor, buscando algo que pudiera ayudarlos. Al entrar, encontró una vieja silla de madera cubierta de polvo. Encima, un libro de páginas negras. En el libro, Víctor había escrito un mensaje con una tinta roja que parecía aún fresca. El precio por conocer el otro lado es el alma. La puerta solo se cierra cuando el sacrificio ha sido hecho. Desesperado, comenzó a leer en voz alta, sin saber si aquello era una invocación o una maldición. Los susurros se tornaron en gritos y de las paredes comenzaron a salir figuras oscuras, espectros que se movían rápidamente, como si la casa cobrara vida. La familia quedó atrapada en el torbellino de oscuridad. El aire se volvió irrespirable y los ojos de los padres se llenaron de terror cuando vieron la figura de Víctor de Morande, de pie en el umbral, mirándolos con ojos vacíos y sin alma. «Bienvenidos a mi morada», dijo la figura, su voz rasposa como si arrastrara siglos de sufrimiento. «Están aquí para quedarse, como todos los demás. El ciclo nunca termina». Con un último grito, la familia desapareció. Nadie vio lo que ocurrió, pero las leyendas aseguran que la casa permanece allí, esperando a su siguiente víctima. Cuando la oscuridad finalmente se tragó todo rastro de luz, la casa volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que solo puede surgir cuando una presencia maligna observa, acecha, esperando que alguien más, pise sus dominios. La mansión se erguía imponente, con sus ventanas rotas como ojos vacíos, y las puertas, aunque cerradas, parecían susurrar, invitando a cualquier alma desafortunada que se atreviera a entrar. El viento gélido que recorría los pasillos ya no era simplemente viento, sino una manifestación del tormento de las almas atrapadas dentro. Los muebles, ahora cubiertos por un espeso polvo, habían sido testigos de innumerables tragedias, pero seguían ahí, esperando el próximo inquilino, esperando que el ciclo se repitiera una vez más. La familia, al igual que todas las que habían cruzado el umbral de esa maldita casa, desapareció sin dejar rastro. Nadie más se atrevió a acercarse a la mansión, pues las leyendas sobre la Casa de los Susurros ya habían hecho el trabajo de advertir a todos. Ese lugar no perdona. Sin embargo, las voces dentro de la casa no cesaron. De hecho, parecían volverse más fuertes con cada nueva víctima. Los susurros se entrelazaban con los lamentos y las paredes, impregnadas de sufrimiento, vibraban al ritmo de los gritos que ya nadie escuchaba. Las luces de la casa, apagadas durante años, comenzaron a titilar nuevamente, como si una energía invisible estuviera cobrando vida. El aire estaba denso, como si algo o alguien respirara en la oscuridad. Las figuras oscuras que alguna vez habían atormentado a los antiguos inquilinos ahora danzaban libremente por la casa, moviéndose en las sombras, esperando con paciencia a que los próximos elegidos llegaran. Los pocos que se atrevían a acercarse al pueblo, aquellos valientes que buscaban respuestas sobre lo que había sucedido con la familia, solo encontraban historias desconcertantes. Los aldeanos hablaban en susurros, temerosos de ser escuchados. Decían que la mansión nunca permanecería vacía por mucho tiempo, que las almas que una vez fueron víctimas de la oscuridad buscaban reemplazos y que todo aquel que osara acercarse sería atraído por la casa, sin importar su voluntad. Los investigadores que intentaron desentrañar los misterios de la casa nunca regresaron. Algunos decían que se perdieron en la bruma de la niebla. Otros afirmaban que sus cuerpos fueron encontrados desmembrados y colgados en las mismas paredes que una vez fueron testigos de la agonía de las almas atrapadas. No había explicación lógica para lo que sucedía dentro de esas paredes. Solo rumores, miedo y un creciente sentido de desesperación. Pero lo peor de todo era la sensación de que, de alguna manera, la mansión estaba viva. Algo en su estructura, en sus cimientos, parecía retener las almas de aquellos que sucumbieron a su maldición, y cada vez que alguien nuevo se aproximaba, la casa tomaba un pedazo más de su esencia. Nadie podía escapar, nadie podía liberarse de las garras invisibles de lo que acechaba en su interior.
Con el paso de los años, la Casa de los Susurros se convirtió en un símbolo de terror absoluto. No importaba cuántas personas intentaran descubrir su secreto, ni cuántas veces intentaran exorcizarla. La mansión seguiría ahí, esperando, respirando, susurrando. Y aquellos que, por pura curiosidad o por una necesidad macabra de conocer, se atrevieran a entrar, nunca volverían a ser los mismos. Y si alguna vez pasas cerca de esa colina, si alguna vez ves una sombra moviéndose en las ventanas rotas, o si sientes el escalofrío en tu espalda mientras el viento susurra tu nombre, recuerda, la Casa de los Susurros nunca olvida y siempre está buscando a su próxima víctima. Y con eso llegamos al final de esta escalofriante historia. ¿Te atreverías a pasar una noche en la Casa de los Susurros? Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este relato y si te gustaría escuchar más historias aterradoras como esta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video lleno de misterio y terror. Y recuerda, si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, tal vez no sea tu imaginación. Hasta la próxima, valientes, y como siempre, mantén la luz cerca.